Mitos de la Salud continúa dialogando sobre el trastorno de personalidad narcisista y el abuso narcisista. En el programa anterior, nuestra invitada explicó que las personas con trastorno de personalidad narcisista no sienten verdadero amor hacia sí mismas, probablemente debido a que durante su infancia fueron víctimas de maltratos y humillaciones. También nos dijo que las personas con este trastorno dentro de sí mismos sienten la fisura entre la imagen de sí que quieren trasladar al mundo y su verdadera identidad que se basa en la vergüenza tóxica. Para evitar sentirse mal, emplean diversos mecanismos de defensa muy destructivos. Es de ese modo que infringen dolor a otras personas. Pero, ¿cómo prevenir una relación de abuso narcisista? ¿Qué opciones terapéuticas tienen estas personas? ¿Será cierto que las personas narcisistas no tienen remedio? Hoy en Mitos de la Salud continuamos dialogando sobre el trastorno de la personalidad narcisista y el abuso narcisista, con Vivian García y una voz autorizada de la psicología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón y que sale siempre los jueves a las 4:30 de la tarde por acá por la señal del sistema de la televisión holguinera. Con nosotros esa voz autorizada, la de Alicia Morales Sánchez de González, psicóloga y máster en salud mental comunitaria. Buenas tardes, bienvenida. Gracias una vez más por acudir al llamado de Mitos de la Salud. Buenas tardes también a usted y muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer, Alicia. Gracias. Muchas fueron las llamadas incluso que quedaron pendientes de la emisión anterior y de manera que ahora mismo, por ejemplo, en toda nuestra provincia hay variaciones con la energía eléctrica. Yo creo que vale la pena para aquel que no pudo verlo la pasada semana recordarles algunos detalles importantes que trataste en la emisión anterior, aspectos claves del trastorno de personalidad narcisista y abuso narcisista que tratamos aquí. ¿Qué pudieras resumir? Bueno, vamos a empezar diciendo que el trastorno de personalidad narcisista es un trastorno de personalidad que se caracteriza por las personas que constantemente tienen un comportamiento de grandiosidad, de ser el centro de atención, de llamar la atención constantemente, pero que va acompañado de una falta de empatía sincera, de una necesidad de que constantemente le digan lo bueno que es, lo bien que hace las cosas y la necesidad de estar por encima de otra persona para sentirse bien. Y que esa necesidad está dada porque desde etapas infantiles de su vida, pues sufrió una vergüenza que no supo cómo elaborar y cómo manejar, ni un adulto que se la enseñara a gestionar y desarrolló todo un mecanismo de personalidad configurándose al final este trastorno de personalidad en la que hace que la víctima sea la persona que sufra la vergüenza, sea la persona en la que él proyecta todos sus problemas internos que no reconoce en él, lo proyecta en la otra persona. En la otra persona. Una de las llamadas que tuvimos, que recibimos la pasada semana y quedó pendiente, que la tuvimos ahora en cuenta, es sobre los tipos de narcisismo. Habitualmente las personas piensan que cuando hay un joven o una joven que se mira mucho en el espejo, que presume mucho, es porque eres narcisista. Y recuerdo una de las llamadas que preguntaba si es que existen varios tipos de narcisismo y por qué no todos son iguales, ¿verdad? Me imagino. Bueno, sí, se pueden clasificar en de diferentes maneras, pero a grosso modo se puede decir que hay como dos grandes grupos de narcisistas. Están los narcisistas exhibicionistas, los narcisistas estos que se muestran con esas características que acabamos de mencionar, esa grandiosidad, con esa forma de llamar la atención, son muy externos, se muestran mucho. Extrovertidos. Muy extrovertidos, exactamente. Y está el otro tipo de narcisismo que es más introvertido, más centrado en sí mismo, más como que se hacen la víctima y entonces lo que están realmente es enmascarando ese sentido de superioridad porque nadie los entiende. El problema de ellos es una cosa muy especial, muy específica, muy profunda y nadie es capaz de entender lo que ellos realmente tienen. Y entonces eso es su superioridad por encima de la otra persona, que es la característica fundamental. Todos van a manipular, todos van a tergiversar las realidades, las situaciones, jamás van a asumir una responsabilidad
sobre su comportamiento y van a responder solamente a los elogios, jamás van a asumir una crítica. Mire qué interesante. Alicia, otra duda surgida al calor de este programa y que tiene que ver con el abuso narcisista, porque nos centramos específicamente en esto. No todas las personas que son abusivas son narcisistas, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando en este momento del abuso narcisista, precisamente porque es el tipo de abuso que utiliza la persona que padece de este tipo de trastorno. Hay otros abusos psicológicos de otros tipos de trastornos, como el trastorno de personalidad limítrofe, como el trastorno de personalidad, bueno, casi todos los trastornos de personalidad pueden tener algo de abuso, por la manera en la que ellos tienen para resolver los problemas. Lo que no siempre va a cometer un abuso con todas las personas, sino con aquellas que en un momento determinado le faciliten esa situación. Esa situación, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa en la conversación. Es el momento en que siempre recuerdo que el programa se transmite en vivo y que usted puede contactar a través del 2445-3447. Les recuerdo que estamos hablando del trastorno de la personalidad narcisista, o sea, de personalidad narcisista y abuso narcisista. Y claro que vamos a desentrañar un mito. No tiene cura, no tiene remedio. Las personas narcisistas sencillamente son así, no tienen remedio, no hay solución. ¿Esto será cierto, será falso, será un mito o una realidad? En exteriores, ahora mismo, Giancarlo Cova intercambiando además con los televidentes. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Nuevamente volvemos sobre el tema relacionado con el trastorno de la personalidad narcisista y otras aristas. Vamos a ver qué conocen las personas al respecto. ¿Conoce usted cómo las personas que son narcisistas abusan emocionalmente de otras personas y lo hacen sentir mal, lo humillan, culpable, menor? ¿Qué sabe usted? No sabe. No sé. Por supuesto que sí, que se aman a sí mismos y subestiman a las otras personas. Es que es tanta la diversidad, lo que pasa es que, o sea, la diversidad de modalidades de eso, ¿no? Hay personas que necesitan imponerse sobre otras de algún modo. Yo diría que en todo, que todo el mundo tiene a veces necesidad un poco también de sentirse reafirmado en algunas cosas. Lo que pasa es que está lo normal y ya lo excesivo. Sobre todo casi siempre son personas que tienen algún componente interno dañado, ¿no? Un trastorno. Sí, algún trauma interior de algún momento de su vida pasada. Pueden causarle hasta daño porque les hacen baja la autoestima, se sienten menos. Cuando una persona se impone como ser humano y obliga a las otras personas que actúen según su voluntad. Eso es una dictadura, puede ser entre dos personas. Eso es un tipo de narcisismo y abuso psicológico. Debe ser emocionante para ellos, para personas como yo, que no soy narcisista, debe ser doloroso ver una persona que se cree superior a mí. Yo no me creo realmente superior a nadie. Esas personas son frustradas, ¿ves? Son personas que realmente quizás están demostrando algo que realmente no son. ¿Sabes si esas personas, por ejemplo, tienen remedio, solución o no? Bueno, quizás volviendo a nacer, quizás. No sé hasta qué punto puede haber narcisistas patológicos que son incorregibles del todo y narcisistas un poco, como te dije, un poco más normales, ¿no? Hasta como el poco narcisismo que pueda tener uno con una autoestima en que le guste verse bonito ante un espejo, bien vestido, todas estas cosas. No pienso que tengan remedio, la vida les enseña que no son mejores unos que otros. Eso es en el transcurso del tiempo que van aprendiendo con los golpes que les da la vida. Porque todos somos seres humanos y merecemos respeto y nadie es mejor que nadie ni por el dinero que tenga, es por las cualidades y los valores éticos y morales que tengan una persona. Quizás con terapia a veces hasta uno mismo puede cambiar porque se puede sentar, analizar y cambiar. Todas las personas tienen derecho al cambio. Eso es algo, todo el que se lo proponga puede ser mejor, siempre y cuando te lo proponga. Pero hay quien sí no tiene remedio, que le gusta y esa es su forma de vivir y se pasan así la vida entera y casi siempre ese tipo de personas termina su vida un poco solo y amargado. No, realmente eso hay que preguntarse a un psicólogo. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía,
Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Oye, Carlos, qué bien las opiniones hoy de nuestros televidentes, criterios que tributan al programa, que sin dudas lo enriquecen. Y bueno, particularmente la participación del doctor, profesor José Rojas Vez en este segmento, pues lo agradecemos enormemente. Sigo con Alicia, estamos hablando del trastorno de personalidad narcisista, y cuando se menciona el abuso narcisista, que hablamos de esto la pasada semana, nos encontramos dentro de un abuso emocional, usted nos lo explicaba, en los que para que se dé deben constar como mínimo, en este caso, 2 perfiles. Claro. Yo recuerdo que usted nos dijo Sí. así en el programa. Ahora, ¿qué figuras se encuentran dentro del abuso narcisista? Por supuesto, cuando hay una relación de 2, Ajá. cada cual asume un rol, el rol de abusador y el rol de víctima. El abusador va a ser esta persona narcisista con este ego inflado, que tiene baja autoestima y que necesita que la otra persona se lo refuerce constantemente, se lo mencione, lo valide, le diga lo bien que está. Y está por otra parte la víctima, que también tiene unas características específicas. Sí, porque la víctima es una persona muy empática, es una persona que le gusta mucho ayudar al otro, es una persona que se pone mucho en el lugar del otro, que siente mucha compasión por el otro, que tiene esas características un poco altruistas de ser, y entonces pues encuentra de cierta manera como una gratificación personal en el hecho de ayudar a que esa persona que ella se da cuenta de que tiene sus problemas de baja autoestima, pues se sienta como que lo va a ayudar, como que va a mejorar su autoestima, como que está dispuesta a darle esa validación que él necesita. O sea que el abusador, en este caso, va a exigirle a esa víctima cada vez más ese tipo de respuesta, ese tipo de tratamiento, ese tipo de validación. Y la víctima pues se va a esforzar por ayudarlo cada vez más hasta que va ocurriendo un proceso de desgaste emocional, que es lo que hace que aparezcan entonces síntomas negativos en la víctima, porque el abusador constantemente lo que necesita es más, porque como hablábamos en la pasada semana, se alimenta de eso, se nutre de eso, de esa energía, por decirlo de alguna manera, que le entrega a esa otra persona al atenderlo, al preocuparse por él, etcétera, etcétera. Por lo que nos explicas también, tanto el abusador como la víctima, en el caso de este trastorno de personalidad narcisista, ambos tienen una autoestima, digamos que baja, si pudiera decirlo de esa manera. También esa retroalimentación a la cual hacías referencia para buscar en el otro lo que ellos mismos les falta, o sea, carecen, y eso no está bien, ¿verdad, Alicia? Eso no es correcto. No es correcto. Realmente también la víctima, no vamos a decir que tiene una baja autoestima, porque hay personas que desde que empiezan este vínculo con ese abusador narcisista, no vienen con una baja autoestima. Lo que sí vienen es, digamos, con la necesidad de ayudar al otro. La víctima. Sí. La víctima viene con esa necesidad de ayudar al otro, quizás por cuestiones anteriores, por situaciones infantiles, que bueno, se pudieran analizar con más profundidad, pero sí es esa necesidad de ayudar al otro. ¿Dónde está el problema de la víctima? En que no se percata que cuando el otro no hace su parte, pues ella debe retirarse. Y ahí es donde es la pequeña, el pequeño giro, donde está la persona que no forma parte de esa víctima, que no sigue el juego, y donde está la persona que sí se queda enganchada con esa relación tóxica y sigue el juego del narcisista. Ya. Ahí yo creo que es importante aclarar acá en nuestro programa, de hecho antes de salir al aire estábamos hablando del tema, de que hay diferentes tipos de trastornos de personalidad, ¿verdad, Alicia? Y que estas son variantes de la normalidad. Sí. Ajá.
Vamos a ver, esto se sale quizás un poco del tema, pero es válido aclararlo. Nosotros como seres humanos vamos a ir configurando de manera saludable una personalidad. Una personalidad que no es solamente lo que son mis características como persona, es además cómo yo interpreto la realidad, qué significado le doy a la realidad y cómo respondo ante esa realidad, cómo actúo ante esa realidad, qué decisiones tomo ante esa realidad. Ante un problema, cómo lo resuelvo, ante una situación, qué cara doy ante esa situación, si me escondo, si huyo, si enfrento, si resuelvo, si busco ayuda. Todas esas cuestiones al mismo tiempo van a ser lo que se conoce como personalidad y se va a formar a lo largo de la vida y termina más o menos con la maduración del cerebro después que termina la adolescencia, que ya hay unas formaciones complejas de la personalidad que terminan con la concepción del mundo, Claro. que es lo que encierra todo, el para qué y todas estas cuestiones. Ahora, cuando hay una persona que este proceso de desarrollo de su personalidad no ha transitado de una manera adecuada, entonces aparecen mecanismos torcidos y empiezan a rasgos de personalidad que tenían como cualquier persona, empiezan a tomar como digamos una línea de lo negativo, una línea de lo no saludable, de lo enfermizo hacia la enfermedad. Y así es como se estructuran los diferentes trastornos de personalidad. Por ejemplo, está el trastorno de personalidad histriónico, que son personas que tienen características de personalidad histriónicas, pero que se salen de la norma y que ya entonces regulan su personalidad desde esa manera. Está que son varios. Sí, sí. El paranoide, el esquizoide, el obsesivo, el inmaduro, el psicoasténico, el agresivo, el emocionalmente inestable, etcétera, etcétera. Yo creo que valdría la pena, cada uno nos daría un programa, ¿verdad, Alicia? Bueno, pero ¿qué se esconde detrás del abuso narcisista? Se esconde una manera de resolver los problemas, una manera de resolver esa falta de emoción, de necesidad, de la parte afectiva dañada de esa persona. Y es como la energía vital. Para el abusador necesita la víctima para poder mantener su energía vital. ¿Y eso es grave para la víctima, sufrir de ese abuso? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso es como tomar la energía vital de otra persona para ti. Entonces, esa persona se va deteriorando, se va desgastando. ¿Y cómo se manifiesta en la víctima esa situación? Se manifiesta por una pérdida de su autoestima, por una falta de seguridad, por una forma de, digamos, de cansancio emocional, pero que van perdiendo confianza en sí mismo, que cada vez se atreven a hacer menos cosas, que se creen menos capaces de hacer, porque a la misma vez que han ido entregando tanta energía en esa otra persona nunca le ha agradecido, nunca le ha reconocido lo valioso que ha sido esa ayuda. Esa es la diferencia. Es decir, esa otra persona nunca le ha devuelto a esta víctima lo mucho que lo ha ayudado, lo mucho que le ha servido. No, es cada vez pidiendo más y genera en la persona un agotamiento, una inseguridad, una sensación de que he desperdiciado mi vida en una persona que no lo ha merecido, que cuando han habido entonces situaciones personales de la víctima, se ha sentido sola y en vez de ser ayudada por ese abusador, lo que ha sido es juzgada, culpada, minimizada, ridiculizada. Tú no vales nada, no ves que no sabes hacer esto, no ves que no puedes hacer aquello, no ves. Y entonces es realmente algo traumático. Por eso cuando nosotros hablamos de tratamiento, que un poco que tiene que ver con el mito de la tarde de hoy, hablamos del tratamiento fundamentalmente a la víctima. Porque el trastorno narcisista en sí mismo, muy pocas veces, por no decir casi nunca, para no ser absoluta, busca ayuda. Realmente no busca la ayuda, no la necesita, porque él vive bien de la manera que vive. Sí, había incluso una televidente que hacía referencia. Exactamente, una televidente decía, si la persona quiere, puede cambiar, pero solo si quiere, efectivamente. Solo si la persona quiere, es que puede cambiar. Si la persona no quiere, porque así, torcido, malsano, vive,
no va a cambiar nunca, aunque al final de la vida esté solo y nadie lo quiera, porque nunca ha hecho nada valioso, pero no va a cambiar, no lo va a necesitar. Quien va a necesitar ayuda es la víctima, porque puede sentir que ya nada vale la pena, porque puede sentir que ya es demasiado tarde, porque pueden aparecer conductas de autodestrucción en su propia y autosabotaje, en una vez que ya, digamos, se rompe ese vínculo de pareja o ese vínculo laboral, como se hablaba anteriormente. Aun cuando ya esa persona no está, esa víctima está traumatizada y entonces puede repetir ese comportamiento aun cuando ya no está el abusador constantemente presente. ¿Por qué? Porque es la forma en la que ha aprendido entonces a comportarse y no siente como que seguridad en sí misma, no se siente que pueda ser capaz y entonces va a responder de esa manera. Esas personas sí pueden tener una atención psicológica junto con una atención por psiquiatría, porque necesitan también de psicofármacos. Y aunque no sé si estamos por el orden sí, de yo creo que podemos desentrañar el mito, porque le quería preguntar, ya que estaba hablando de tratamientos y que casi siempre, como nos dice, se enfoca hacia la víctima. Sí. ¿Tienen remedios realmente estas personas con el trastorno de personalidad narcisista? ¿Tienen remedio? ¿Tiene cura esto? Bueno, para no ser absoluto, yo no diría que no tienen remedio, así tan tajantemente, tan absolutamente, porque puede que un caso sí lo tenga, pero realmente él es prácticamente nulo las posibilidades de curar, en lo que estamos hablando de curar. Sí puede tener una cierta mejoría, pueden aprender a comportarse de una manera aparentemente más aceptada, que eso puede pasar, pero realmente cura es muy, 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 muy difícil que estas personas que tienen ya un trastorno establecido tengan. En este caso sería muy interesante que las personas sepan que este tipo de trastorno casi no tiene cura, para que traten entonces de evitarlo, porque como preguntaban en algún momento, no es heredado, no es algo que se hereda, es algo que se aprende, por tanto y demás. Mire qué llamada tan interesante, de hecho, la única que hemos recibido hoy en el programa, pero agradezco infinitamente, dice mi esposa, porque casi siempre lo vinculamos al sexo masculino, pero el sexo femenino también puede sufrir de este trastorno. Sí. Y ejercer abuso narcisista, pero bueno, en este caso mi esposa tuvo una infancia muy difícil. Con su padre alcohólico que la maltrataba a ella y a su mamá. Hoy en día es una persona muy narcisista. ¿Cómo puedo ayudarla? Dice él. En ese sentido, ya le estaba diciendo, la persona narcisista es feliz así. El problema está que mientras él quiera ayudarla, también tiene que cuidarse a sí mismo. Es importante que esta persona sepa que para ayudar a otra persona también tiene que ayudarse a sí. Si él sabe cómo cuidarse a sí mismo y sabe poner límites hasta dónde yo puedo hacer por ti sin dañarme yo, entonces con estar junto con ella y ayudarla, así como yo le estoy diciendo, cuidándose también, es suficiente. Qué interesante. Porque solamente el hecho de que él esté... Es difícil. Solamente el hecho de que él esté ya la está ayudando. Ya la está ayudando. De todas maneras, ¿qué recursos o medios de apoyo, Alicia, recomendarías de manera general a las personas que puedan estar experimentando abuso narcisista y buscar ayuda? Una de las primeras, vuelvo a insistir, una de las primeras formas de ayudarse es poner límites a lo que yo puedo hacer por ti, pero sin deteriorarme a mí misma. O a mí mismo, en este caso, sin dañarme, sin entregarme todo, porque yo tengo que tener tiempo y dedicación para mí, para mis cosas, para mi vida, y entonces por esto
es que es importante que la persona sea una persona segura, sana, independiente, que dentro de la relación haya espacio para ambos, que haya reconocimiento para ambos. Si usted ve que la persona nada más quiere que lo reconozcan a él, pero nunca dedica una palabra, o son muy pocas las veces que dedica una palabra de reconocimiento, entonces ya usted sabe que esa persona no es la que le conviene. Si ya por cuestiones de vida, es un matrimonio, digamos, de muchos años que han hecho una vida juntos, pues es importante aprender a estar y saber que con estar ya estoy ayudando, porque el personaje narcisista necesita del otro, por eso estar ya estás ayudando, y tener espacios de independencia, para tú poder tener también otras personas que sí te alimenten, que sí te nutran, que tus actividades también te nutran, y bueno, esa energía que estás entregando también se entre por otra parte. Hay una pregunta de una persona, responde el nombre de Odalis. Gracias, Odalis, también por llamar. ¿Cómo puedo contactarla? Le pregunta Alicia. Mi papá recibe abuso narcisista de parte de mi mamá y deseo ayudarla. Ayudarlo. Bueno, mira, en este caso, yo estoy trabajando en una escuela. Estoy trabajando de psicopedagoga en una escuela y entonces es ¿Estuviste más mucho tiempo en la asistencia médica en el hospital psiquiátrico de Holguín, ¿no? Pero ahora estás en una escuela. Ahora estoy en una escuela y allí entonces estamos trabajando para que no llegue a formarse estos trastornos de personalidad. Qué bien. Pero siempre tengo una máxima, y es que el que se siente en mi silla es la persona que necesita la ayuda. Ella quiere ayudar a su papá, pero realmente la que necesita la ayuda es ella, es Odalis en este caso. ¿Por qué? Porque quizás todavía no puede gestionar el ver cómo su mamá y su papá se relacionan. Quizás todavía no lo comprende, no lo ha sabido significar de una manera adulta, y todavía lo sufre como lo sufren los niños. Y quizás ella sí necesite esa ayuda. ¿Por qué? Porque si fuera el esposo, el padre de ella, quien estuviera pidiendo la ayuda, entonces se puede ayudar. ¿Qué es lo que pasa con la ayuda psicológica? Que no es fácil. Es un proceso de cura duro. Es difícil, es doloroso. Debe ser sistemático. Exactamente, y requiere mucho de la voluntad de la persona. Como decía la televidente, ella quiere o él quiere. Si no quieren, no van a hacer todos los esfuerzos y todos los cambios que hay que hacer para poder lograr lo que quieren. Entonces, en este caso, mi querido Dali, usted busque la ayuda, si no es conmigo, con cualquier otra persona que está en las mejores condiciones de ayudarla, para que usted pueda ver cómo su mamá y su papá se relacionan y pueda verlo de una manera más adulta y no como lo entendería quizás un Claro, niño. y tal vez que le afecte un poco menos. Claro. De todas maneras, hay un servicio que radica en nuestro hospital clínico quirúrgico, ¿verdad? En la provincia de Holguín, un servicio de psicología. En la universidad también hay servicio. El servicio de psicología funciona, hasta donde tengo entendido, en todas las áreas de salud, en todos los hospitales y en el hospital psiquiátrico también. Así que a cualquiera de esos medios se puede dirigir. Gracias Alicia, una vez más por estar con nosotros, y a usted como siempre en la despedida, un agradecimiento y la invitación para reencontrarnos dentro de 7 días. Buenas tardes. En próximos espacios continuaremos dialogando sobre mitos y creencias populares con la presencia de destacados especialistas de las ciencias médicas. Anótelo en su agenda, los jueves a las 4:30 de la tarde, siempre por Telecristal, desentrañamos Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón.